Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Marcelo Gorga. Soy médico neurólogo infantil y licenciado en filosofía y soy miembro del Comité de Ética del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, el motivo de la presentación es compartir con ustedes una situación o tipo de problema que habitualmente se pueden presentar para que sean debatidos en el contexto del comité de ética. En este caso se trata de la situación de recién nacidos con malformaciones genéticas severas y bueno, en particular malformaciones genéticas severas del sistema nervioso. El caso se refiere específicamente a la situación de la anencefalia, que es un tipo particular de malformación severa del sistema nervioso que presenta como una de sus características los recién nacidos con anencefalia, que en general sobreviven pocas horas después del nacimiento, si bien hay algunos casos, como es el caso de la meroacrania, que es un tipo particular de anencefalia, en los cuales esa sobrevida se puede dar durante un tiempo más prolongado, si bien también ese tiempo es acotado. Vamos a tomar como ejemplo paradigmático de esta situación al caso presentado por una médica del hospital de un paciente recién nacido con meroacrania, cuyos padres solicitan que no se le realicen maniobras invasivas y solo se le practiquen maniobras de confort e higiene. Uno de los primeros pasos en la deliberación que se lleva adelante en el Comité de Bioética se basa en la deliberación acerca de los hechos. ¿Sí? En este caso son hechos biomédicos que tienen que ver con la caracterización del estado de salud del paciente y en este caso caracterizar esta malformación en particular que tiene el paciente y de qué manera compromete su vida y su calidad de vida. Primero, para aclarar y ubicarnos mejor en la situación que vamos a analizar, tendríamos que decir algo acerca de la anencefalia y lo que podemos decir es que durante el desarrollo fetal hay una estructura que es el tubo neural a partir del cual surgen distintas estructuras del sistema nervioso, parte del sistema nervioso, entre las cuales se encuentran los hemisferios cerebrales con todos sus componentes, como son, por ejemplo, la corteza cerebral. Ese desarrollo normal que se daría a nivel del tubo neural puede tener fallas y esas fallas pueden darse con distinto nivel de gravedad. Tal es así que hay compromisos del tubo neural, sobre todo de la porción anterior del tubo neural, que podrán producir una alteración en el desarrollo del cráneo y del encéfalo y que esa alteración llegue específicamente hasta un nivel anatómico que conocemos como agujero occipital, que es una porción del cráneo que se encuentra en la base del cráneo. Bueno, cuando esa alteración se produce, decimos eh, que los pacientes van a tener un tipo de anencefalia en particular que se denomina justamente meroacrania, que es el caso particular que vamos a tratar ahora. Ahora, se puede dar otro tipo de situación en la cual la alteración se da a través del agujero occipital, con lo cual ya
la estructura cerebral comprometida durante el desarrollo es todavía mayor. Y ya en ese caso no hablamos de una meroacrania, sino de una holoacrania. En el caso de la holoacrania, que el compromiso anatómico y funcional es mayor, vamos a tener que el recién nacido directamente no va a tener sus hemisferios cerebrales con todas las estructuras que le son propias y va a tener distintos niveles de afectación del tronco encefálico. En tanto que en el caso de la meroacrania tampoco van a estar desarrollados los hemisferios cerebrales, pero el paciente en este caso va a tener sí un desarrollo del tronco encefálico y de la médula espinal. Esto hace que estos pacientes no tengan o no puedan desarrollar las funciones propias del sistema nervioso a nivel de la corteza cerebral, pero sí van a poder tener funciones vegetativas, ¿sí? Como podría ser el caso de la respiración o el control de la temperatura o del tono vascular, ¿sí? Lo que llamamos funciones vegetativas o autonómicas, ¿sí? Esto es lo que hace posible que ese recién nacido durante un tiempo limitado pueda seguir, por ejemplo, respirando, pero no va a poder presentar toda una serie de funciones que son las funciones que justamente identificamos con la condición de persona humana en el paciente. ¿Sí? Son todas aquellas funciones que dependen directamente de estructuras neurales, como es el caso, como les decía, de la corteza cerebral y los distintos tipos de corteza cerebral, lo cual hace que estos pacientes, por ejemplo, no solo no puedan procesar la información vinculada con el dolor, por ejemplo, sino que tampoco podamos decir que puedan percibir algo parecido a lo que llamamos sufrimiento. ¿Sí? ¿Esto por qué? Bueno, porque el sufrimiento, por ejemplo, desde un punto de vista conceptual, no implica exclusivamente la presencia de dolor, sino que al mismo tiempo implica una conciencia acerca del dolor, un procesamiento de esa información e inclusive aportarle un significado, ¿sí? A esa percepción que tiene que ver con la concepción que la propia persona desarrolla acerca de la vida, de su calidad de vida, lo que interpreta como algo beneficioso, o como el bienestar. ¿Sí? Todos estos son conceptos, ¿sí? Que la persona humana puede llegar a desarrollar o desarrolla en distintos niveles, pero que no podríamos esperar en ningún momento que un paciente anencefálico pueda tener, justamente porque hay una condición de imposibilidad biológica porque no cuenta con las estructuras neurales necesarias como para poder desarrollar este tipo de pensamiento o percepción. En este sentido es importante mencionar una serie de conceptos que tienen que ver no con cosas que efectivamente va a poder hacer o va a tener el paciente anencefálico, sino que justamente no las va a tener o no las va a poder tener, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, de la cognición, ¿sí? No solo que ese recién nacido no va a tener cognición por el hecho de ser un recién nacido, sino que tampoco lo va a poder desarrollar. ¿Sí? Les menciono, les leo textualmente una definición de cognición histórica ya y clásica de Ulrich Neisser que menciona que son los procesos a través de los cuales las entradas de información sensitiva se transforman, reducen, elaboran, almacenan, recuperan y se utilizan. Bueno, todas estas son funciones que no es posible que lleve adelante un paciente anencefálico, porque no cuenta nuevamente con las estructuras neurales necesarias como para poder hacer esto. Tampoco podríamos pensar en términos de conciencia. Sí, sí, pensamos que la conciencia tiene que ver con
la percepción, con el pensamiento, con los sentimientos, con la percatación acerca del mundo que nos rodea o de nuestra misma persona. ¿Sí? Entonces, el paciente anencefálico directamente no se puede hablar de que tenga conciencia, por lo cual tampoco se podría hablar de un desorden de la conciencia, lo cual, en caso de existir, llevaría a un análisis desde el punto de vista bioético que sería totalmente distinto. La pregunta entonces que deberíamos hacernos es si el paciente anencefálico puede tener el estatuto moral de persona humana. Y en este sentido, justamente, este hecho de no poder desarrollar cognición, no poder desarrollar conciencia, hace que justamente esta consideración del paciente como persona humana sea justamente difícil e imposible de hacer, ¿sí? Es decir, no podemos tener expectativas en cuanto a que el paciente anencefálico llegue a ser persona en algún momento. Bueno, en este sentido y tomando en cuenta la deliberación del comité en relación a este caso en particular, pero también tomándolo como ejemplo paradigmático de deliberación en relación a un caso de recién nacido con malformación severa del sistema nervioso, como es el caso de la anencefalia y de la meroacrania, vamos a hacer mención de una de las conclusiones del comité en ese momento en relación a este caso y que podemos tomar también, como decíamos, como ejemplo paradigmático de esta situación. La caracterización fue que entonces se trataba de un paciente con un caso de una enfermedad incurable e irreversible, con un deterioro progresivo, con muy baja expectativa de vida y sin posibilidad alguna de desarrollo cognitivo. En este sentido, hay que hacer referencia o tomar como punto de referencia un marco legal, ¿sí? Una norma que es la ley de muerte digna, la ley 26.742, cuando en uno de sus artículos expresa que frente a la situación de una enfermedad irreversible e incurable, se reconoce un derecho a manifestar la voluntad en cuanto a rechazar procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital que sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a la perspectiva de mejoría o, que es más, que produzcan un sufrimiento desmesurado. Esta irreversibilidad a la que hacíamos referencia se vincula también con la idea de futilidad de los tratamientos. Y se reconoce como un acto médico fútil aquel que es clínicamente ineficaz y que no mejora el pronóstico del paciente, como es claramente este caso. También es importante tener en cuenta que en el caso de estas condiciones irreversibles, y que, bueno, son irreversibles porque justamente todos los tratamientos con los que disponemos al día de hoy son fútiles, es decir, no pueden modificar esa condición de irreversibilidad, nos obliga, ¿sí?, a informar a la familia acerca de esta condición y respetar su decisión en cuanto a qué hacer. Y en este caso, qué hacer, por ejemplo, en relación a las medidas de soporte vital. Que medidas de soporte vital van a ser cualquier tipo de intervención procedimental, farmacológica, que se lleven adelante en un paciente con la idea de retrasar su muerte. Pero recordemos este pedido hecho por la familia en relación a no llevar adelante intervenciones de tipo invasiva. Haciendo referencia nuevamente al marco legal, deberíamos mencionar, y tomamos particularmente en cuenta, en este caso, dos leyes que son, por un lado, la Ley de los Derechos del Paciente, la 26.529 del año 2009, y su modificatoria del año 2012,
que es la ley que habíamos mencionado antes, la ley de muerte digna, la 26.742. En estos casos, bueno, estas leyes reconocen que corresponde a los padres justamente tomar la decisión en cuanto a la aceptación o rechazo de tratamientos o de intervenciones que puedan resultar desproporcionadas para la condición en la que se encuentra el paciente. Una vez establecidos o definidos o caracterizados los hechos biomédicos, e inclusive los hechos legales, si tomamos en cuenta el marco legal, como hemos hecho precedentemente al mencionar las leyes que mencionamos, el paso siguiente es la deliberación acerca de los valores, es decir, cuáles son aquellos valores que se ponen en juego al momento de analizar un caso. ¿Sí? Y bueno, en este caso, o en esta situación, o en esta etapa del análisis, digamos que valor es toda cualidad que las personas consideramos importantes y hay valores que son valores culturales, valores propios de una comunidad o de una persona, pero también hay valores que son universales, ¿sí? Son esos valores que se encuentran implícitos en los derechos humanos, por ejemplo, y que se encuentran enunciados en las distintas declaraciones universales de derechos humanos, como es el caso de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del año 2005. Esa declaración se ha constituido en un marco de referencia obligatorio al momento de analizar y deliberar acerca de aquellos valores o principios éticos que se ponen en juego en distintas situaciones, como puede ser esta que estamos describiendo. En tal sentido, bueno, deberíamos decir que en este caso claramente hay un valor que es el valor de los beneficios que se ponen en juego porque debemos justamente reflexionar acerca de qué significaría verdaderamente un beneficio para un paciente con estas características, ¿sí? Y al mismo tiempo que se podría constituir, en lugar de un beneficio, en un efecto nocivo, ¿sí? De ahí esta deliberación o esta reflexión que hacemos acerca de la proporcionalidad o desproporcionalidad de las intervenciones terapéuticas que se puedan hacer. La desproporcionalidad viene asociada directamente al riesgo de producir, en lugar de un beneficio, un efecto nocivo. Y la condición de irreversible de la anencefalia y sus distintos tipos o niveles de gravedad claramente nos muestra una condición biológica irreversible, ¿sí? Para las posibilidades terapéuticas con las que contamos hoy en día, ¿sí? En cuyo caso corremos un serio riesgo de intervenir de manera desproporcionada. ¿Sí? Y en este caso justamente es la familia lo que está reclamando, justamente es no caer en esa desproporción. ¿Sí? No solamente que es un deseo de la familia, sino que al mismo tiempo reclama que esto sea así. ¿Sí? Y otro valor claramente que se pone en juego es el de la autonomía. No podemos hablar de una autonomía en el caso del paciente anencefálico por todo lo que estamos diciendo en cuanto a su condición neurobiológica. Sí, podemos hablar claramente de la autonomía en el caso de los padres, ¿sí? Y debemos hacer todo lo posible para respetar justamente esa autonomía. Y las leyes que mencionábamos, la ley de los derechos del paciente, la ley de muerte digna, justamente apuntan, ¿sí? A respetar la decisión autónoma en este caso, de los padres que son los que están ejerciendo la autonomía por el paciente que no tiene justamente la posibilidad de hacerlo. A ver, algunos elementos más que me parece que sería importante tomar en cuenta en este caso, porque
Estamos haciendo referencia a una condición neurobiológica que se asocia directamente con la condición de persona humana. En este sentido han habido varios autores que han señalado la importancia del desarrollo puntualmente de la corteza cerebral como un hecho absolutamente relevante al momento de establecer la condición de persona humana. En este sentido, bueno, claramente ese desarrollo cortical no existe, vale la pena insistir con esto, y esto hace, a ver, nos lleva a pensar que si bien el paciente anencefálico claramente es digno de respeto, también claramente nunca llegará a constituirse en persona, justamente por ese plus que hace falta agregar a la condición meramente biológica, ¿sí? Para que una persona humana sea considerada como tal. ¿Sí? Esto que decíamos previamente de la persona como detentadora de fenómenos mentales, psicológicos, como puede ser la cognición, la conciencia, las emociones, los sentimientos, la percepción de la misma persona en cuanto persona, la posibilidad de interactuar con otras personas y que esas otras personas también vean a esta como una persona, la posibilidad del intercambio que brinda el lenguaje de las experiencias y de la definición y los significados que las personas aportan a las distintas experiencias que se van dando a lo largo de su vida. Bueno, justamente todo esto, insisto, es imposible que se dé en el caso de un paciente anencefálico, lo cual pone claramente en cuestión la consideración de un paciente anencefálico como persona humana. Vale la pena traer a colación también la definición de la Organización Mundial de la Salud, ya tradicional, que aparece en el preámbulo de su constitución, considerando a la salud como el completo estado de bienestar físico, mental y social. Estas dimensiones, ¿sí? Son las que también deberíamos tomar en cuenta al considerar a la persona como tal. Y esto también nos lleva a ser sumamente cuidadosos en el sentido de no caer en modelos explicativos reduccionistas que reduzcan justamente un constructo complejo desde lo conceptual, como es el concepto de persona humana, exclusivamente a una dimensión, como podría ser la dimensión biológica. ¿Sí? Esto podría llevarnos claramente a tomar decisiones erróneas y con implicancias serias desde el punto de vista ético. Ya que hablamos de los valores, vuelvo a insistir en un punto que es el de la proporcionalidad terapéutica. La obligación moral que tenemos los profesionales de la salud tiene que ver justamente con la proporcionalidad de los tratamientos que instituimos. Los tratamientos desproporcionados no son justamente moralmente obligatorios. Y esto es importante de tener en cuenta, muy en cuenta en este caso en particular. Me gustaría mencionar textualmente un fragmento de un libro escrito por miembros del Comité de Ética del Hospital Privado de la Comunidad en el año 2008, donde mencionan una idea que me parece que sintetiza muy bien gran parte de las cosas que hemos mencionado hasta ahora. Los autores dicen, sin embargo, creemos que el reconocimiento como miembro de la especie humana por sus padres, hacen referencia a un paciente anencefálico, familiares y el equipo tratante, permite la posibilidad
de ser investido, este paciente, en un acto de amor, de una identidad que va más allá de la vida y de una humanidad que no deviene de ser persona, sino de haber sido reconocido como tal por otros que así lo consideran. Menciono finalmente para cerrar el análisis, bueno, una parte de la conclusión final de nuestro comité en relación específicamente a este caso, pero como mencionábamos al principio, la pretensión de esta presentación es que este caso sirva como ejemplo paradigmático para el abordaje de casos similares a este. Y bueno, el dictamen, las conclusiones del comité fueron que consideraba que se debe respetar la decisión de los padres y que el equipo de salud tratante debe acordar con ellos los procedimientos de cuidado y derivación domiciliaria o a un centro de atención cercano al domicilio familiar o a la institución que mejor pueda atender esas medidas de cuidado. Bueno, muy bien, espero que les haya sido de utilidad este análisis que acabo de compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.